Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón se ha vuelto a agitar con una nueva y dura declaración que se atribuye a Demet Özdemir y Can Yaman. El silencio que se ha mantenido durante días se ha roto con una dura frase que, según se afirma, ha salido de la boca de Can Yaman. Tú eres la razón por la que hemos llegado a esta situación. Estas palabras, que han resonado en los pasillos, se han interpretado como que la tensión que se dice que existe entre ambos ha llegado a un punto en el que ya no se puede ocultar. El proceso, que hasta ahora había avanzado con declaraciones emotivas, mensajes esperanzadores y silencio mutuo, ha pasado a otra dimensión con esta frase. El contexto de la tensión. Según fuentes de la prensa rosa, estas palabras no son el resultado de un arrebato de ira repentino. Por el contrario, se afirma que son el resultado de una larga acumulación de decepciones, malentendidos y silencios. Según la información filtrada por el entorno cercano de la pareja, Can Yaman pensaba que llevaba mucho tiempo cargando solo con el peso de lo sucedido y esta idea le llevó a una dura confrontación. Según una fuente, Can Yaman no levantó la voz al pronunciar estas palabras, pero el peso de las mismas heló el ambiente. Siempre he sido el que callaba. Según los rumores que circulan entre bastidores, Can Yaman dijo lo siguiente a su entorno más cercano justo antes de su salida. Siempre he sido el que arreglaba las cosas, el que cedía, el que callaba. Esta frase sugiere que su enfado no fue aleatorio, sino el resultado de un cierto agotamiento emocional. Los comentaristas de la prensa sensacionalista sugieren que Can Yaman se ha visto a sí mismo como una persona incomprendida durante mucho tiempo. Conmoción en el bando de Demet. Según los rumores, estas palabras causaron una gran conmoción en el bando de Demet Özdemir. Fuentes cercanas afirman que Demet no esperaba esta acusación e incluso se quedó sin habla por un momento. Para Demet, esta frase no solo era una crítica, sino que también significaba que toda la responsabilidad recaía en una sola parte. Un escritor de revistas resumió la situación de la siguiente manera. Esta frase es una señal de que se ha pasado de ser nosotros a ser tú y yo. ¿Acusación o desesperación? El tema más debatido en el mundo del corazón fue el siguiente. ¿Era esta frase una acusación o una expresión de desesperación? Según algunos comentaristas, Can Yaman intentaba liberarse del peso de lo sucedido con estas palabras. Para otros, era una forma de expresar su resentimiento de la manera más dura posible. En una columna se podían leer las siguientes palabras. Las personas culpan a los demás cuando se sienten más heridas. Las reacciones en las redes sociales se dividieron en dos. Con la difusión de las acusaciones, las redes sociales se dividieron en dos bandos. Una parte defendió a Can Yaman por expresar abiertamente sus sentimientos. La otra parte argumentó que estas palabras eran injustas y hirientes. Algunos de los comentarios más destacados fueron los siguientes. No se puede decir una frase tan dura. Está claro que Can está muy enfadado. Puede que ambas partes tengan la culpa. Estos comentarios pusieron de manifiesto que era difícil evaluar el incidente de forma unilateral. La reflexión de Can Yaman. Según se comenta entre bastidores, Can Yaman no se sintió aliviado después de pronunciar estas palabras. Al contrario, entró en una profunda reflexión. Se dice que comentó a su entorno cercano, ojalá no hubiéramos llegado a este punto. Este detalle sugiere que, bajo la ira, también hay arrepentimiento y cansancio. La actitud silenciosa de Demet. Por su parte, Demet Özdemir mantiene un silencio llamativo. Según las acusaciones, Demet prefirió retirarse en lugar de responder inmediatamente a estas palabras. Esta actitud fue interpretada por algunos columnistas como madurez y por otros como profundo resentimiento. En un comentario llamó la atención la siguiente frase. A veces, no responder es la respuesta más clara. ¿Un punto de inflexión en la relación? La pregunta más repetida en los pasillos de la prensa rosa sigue siendo la misma.
¿Son estas palabras un punto de inflexión? Según algunas fuentes, esta frase indica que la relación ha llegado a un punto de inflexión difícil de revertir. Para otros, este duro enfrentamiento podría ser el comienzo de un nuevo proceso en el que las partes expresarán abiertamente sus verdaderos sentimientos. Comentario conjunto en el mundo del periodismo del corazón. La opinión general en el mundo del periodismo del corazón es que estas palabras no forman parte de una discusión normal. Por el contrario, esta frase se considera la expresión más dura de sentimientos reprimidos durante mucho tiempo. Un escritor de revistas hizo el siguiente comentario. Esta frase es otra forma de decir, ya no puedo más. El peso de las palabras. Tú eres la razón por la que hemos llegado a esta situación. Esta frase ha quedado grabada en la memoria como un punto de inflexión importante en la historia entre ambos. Aún no está claro si se trata de una acusación, una decepción o el presagio de una despedida. Pero hay algo seguro. Estas palabras seguirán siendo tema de conversación en el mundo de la prensa sensacionalista durante mucho tiempo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.